Bueno, vamos a tener ahora la clase 7. Espero que se me esté escuchando bien el video. Vamos a seguir con la línea de hablar de los padres fundadores de la sociología. Ya vimos las clases pasadas a Karl Marx. Les compartí también el PowerPoint. Así que ahora vamos a seguir con Émile Durkheim, que es un sociólogo francés, medio contemporáneo a Marx, pero un poquito lo sobrevive. Ahí está. Bueno, primero que nada, lecturas sugeridas, Sociología para principiantes, páginas 41 a 46. Acá me adelanto un poquito de lo que vamos a ver después. Después de la página 46, sí, hablando de Durkheim, el texto habla de un texto que no vamos a ver, que es el de suicidio. Pero bueno, si ustedes quieren leerlo, obviamente los invito, es súper interesante y me parece que está bien explicado. Bueno, introducción a la sociología, páginas 67 a 71. Bueno, eso recuerden, toda la bibliografía está en el Classroom. Bueno, ahí lo tenemos al señor Émile Durkheim, que nació en Epinal, Francia, en 1858 y falleció en París en 1917. Crea los departamentos de sociología, tanto de la Universidad de Bordeaux como la de París misma. Publica además entre sus grandes obras las reglas del método sociológico, el suicidio y las formas elementales de la vida religiosa. Vamos a tratar tanto las reglas del método sociológico como formas elementales de la vida religiosa. Vamos a hablar un poquito de todo ello. También además vamos a contraponerlo con otros autores porque Durkheim discute tanto con Freud como con Marx, como con Evans Pritchard, que es un antropólogo. Bueno, contexto histórico, guerra franco-prusiana, bueno, primer parte es muy similar al contexto histórico de Marx. No, en la guerra franco-prusiana, pues, no se acuerdan, es el conflicto por los territorios de Alsacia y Lorena. Esto es importantísimo porque, vuelvo un poquito para atrás, Epinal es una ciudad, un pueblo que está dentro del territorio de Lorena. En ese momento pertenecía a Francia, luego es arrebatado por Alemania en la guerra franco-prusiana. En ese momento es que Durkheim migra internamente en Francia. Eh, bueno, y luego de la Primera Guerra Mundial, el territorio de Lorena vuelve a ser parte de Francia por un breve periodo de tiempo. Luego Francia es ocupada por Alemania y después finalmente la Segunda Guerra Mundial ya queda parte del territorio francés. También vive eh, todo lo que es la formación de la Tercera República Francesa, donde hay infinidad de discusiones en torno a la organización que va a tener la República y principalmente es algo que lo va a marcar y por eso va a tener también ese estudio sobre las religiones. Va a haber toda una discusión en torno a la separación de Iglesia y Estado en la Francia de 1870. Es una discusión que acá es como medio reciente. Francia ya tiene 200 años, eh, 150 años en realidad. Pero bueno. También la creación de la sección francesa en la Internacional Obrera, va a hablar Durkheim sobre el tema de la división de sociedad y trabajo y más. Esto muy relacionado con lo que es la lucha marxista. Cuando tuvimos la clase de Marx les hablé de la Internacional, les hablé, por ejemplo, de la Federación Obrera Regional Argentina. Bueno, este vendría a ser como el equivalente francés. Y bueno, finalmente la Primera Guerra Mundial, y va a llegar también Durkheim a ver eh, los principios de la Revolución Rusa. Bueno, como decía, tres grandes textos, los cuales vamos a centrar en dos. Primero que nada, las reglas sociológicas de Durkheim. Para Durkheim, la sociología debe ser, primero que nada, independiente de toda filosofía. No aboga por una sociología activista ni militante, digamos, como se le llama a veces ahora. Debe tener contacto directo con las cosas, debe ignorar teorías sin valor científico, debe tener un objeto de estudio lo más alejado posible de la subjetividad del investigador, retomando esta idea de independencia y objetividad, ¿no? Respecto a la filosofía también, y debe alejarse sistemáticamente de todas las prenociones. A Durkheim, una de las cosas que se le va a criticar, ahora cuando veamos temas de religión, lo voy a volver a mencionar, que Vance Pritchard le va a criticar, por ejemplo, es que no cumple sus propias reglas.
Por ejemplo, con el tema de religión, Fletcher le va a decir, no tenés contacto directo con las cosas sería el objeto de estudio. Y entonces, ¿qué es el objeto? ¿Cuál es el objeto de estudio de la sociología? Para Durkheim, el hecho social. ¿Qué es un hecho social? Son todas las formas de actuar, pensar y sentir que son exteriores al individuo, es decir, que están por fuera de lo psíquico, de lo psicológico, mejor dicho, ¿no? Bueno, eh, ¿qué caracterizan a los hechos sociales? Que son, como dije, externos al individuo, por lo tanto que son colectivos, que son, y además que son coercitivos, es decir, que se le imponen al individuo. Acá puse algunos ejemplos. Primero es una promesa de la Etata a la Bandera en Rosario, hecho por alumnos de primaria. Durkheim va a hablar de que toda la educación primaria es el momento donde se le imponen los hechos sociales al individuo. El segundo es una iglesia, una misa en la iglesia católica. Durkheim va a hablar de la religión como un hecho social y va a ser una de las discusiones que va a tener, por ejemplo, con Sigmund Freud, que Sigmund Freud lo lleva más por el lado de a la religión como una cuestión psicológica individual. Y bueno, por último ejemplo que puse es el deportes, a la cancha de Almirante Brown, que está muy cerca de donde tenemos las clases nosotros. Va a hablar del deporte en general, no va a hablar del fútbol, porque el fútbol en el momento de Durkheim no estaba tan popularizado. Eh, pero se va a hablar del deporte en general como un hecho social, pero no es que habla, a ver, tomando el ejemplo del fútbol, no es que para Durkheim el fútbol, el deporte fútbol, jugar a la pelota sería un hecho social, sino todo lo que tiene y lo que conlleva alrededor. ¿Se entiende eso? Y ir a la cancha a mirar un partido de fútbol sería un hecho social. Eh, con respecto a esto, de nuevo, insisto, el tema de la virtualidad nos permite tener un intercambio tan fluido, pero obviamente cualquier duda que tengan, cualquier cosa que no quedó del todo claro, por favor, pregunten, porque no quiero que después lleguen a los trabajos sin haber entendido algo, eh, sin que haya quedado claro algo. Bueno, continuando. Durkheim va a mencionar además que estos hechos sociales se dividen en tres tipos, que son los morfológicos, los que dan forma a la sociedad. Yo acá, apreciación mía, puse como ejemplo de hecho morfológico una hinchada de fútbol en un partido de Argentina. Eh, por- y digo apreciación mía porque obviamente no va a dar ese ejemplo, pero sí me parece que el fútbol en Argentina da como una forma a la sociedad, ¿no? Aporta la morfología social. Eh, Acá de nuevo retomo el tema, mi queja constante de la virtualidad, me parecería interesante debatir esto con ustedes. Bueno, siguiendo, los institucionales, que son los que se le imponen, acá Durkheim de nuevo va de lleno con el ejemplo de la escolarización. Y el tercero serían las corrientes de opinión que son coyunturales. Y bueno, acá Durkheim, obviamente, de nuevo, más que obvio, no habla de las elecciones en Argentina, pero sí va a hablar de los diferentes cambios políticos. De nuevo, retomo contexto histórico y retomo lo que vimos en la primera clase de la importancia del contexto histórico para poder entender a los autores. Formación de la Tercera República Francesa. 10 años de discusiones de cómo debía ser la República Francesa. 10 años de discusiones también de si volver a la monarquía o no, de si tiene que ser parlamentaria o presidencialista, de que si tiene que ser unitaria o federal, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, por eso hablar de las corrientes de opinión, de los hechos sociales coyunturales. Ya puse el ejemplo de las elecciones argentinas. Presten atención principalmente a las provincias de Entre Ríos y Corrientes, no sé si ve el mouse, pero bueno, en las PASO 2023 fueron a agosto, recordarán, están pintadas de amarillo, eh, indicando que ganó el PRO, Juntos por el Cambio, para ser más específicos, en esas provincias.
si ven generales 2023, octubre, 2 meses de diferencia nada más, ahí las provincias de Entre Ríos y Corrientes aparecen pintadas de azul, indicando que ganó Unión por la Patria. Y si ven el Balotage 2023, noviembre, un mes más, aparecen pintadas de violeta, indicando que ganó La Libertad Avanza. Eh, me parece que es esto un buen ejemplo en el hecho de que ven cómo en cuestión de 3 meses esas dos provincias eligieron en cada instancia a una opción política distinta. Bueno, además, los hechos sociales pueden ser normales o patológicos. Esto no está, no habla de patológico como en el sentido tan literal de una enfermedad psicológica, digamos. No lo toma tanto por ese lado, sino, bueno, igual un poquito capaz, pero siendo urgente. Pero a lo que refiere concretamente con patológico es que son hechos inusuales, no es algo que sucede constantemente. En cambio, los hechos sociales normales son justamente la normalidad, lo más frecuente en una sociedad, ¿no? Lo cultiva la mayoría social en torno a la moralidad, aparte va a decir. Es lo moralmente correcto. Ejemplo, es lo moralmente correcto esperar a que el semáforo te habilite a cruzar, a que tengas luz para cruzar la calle. Acá después es muy interesante un trabajo de un antropólogo, Pablo Wright se llama, además profesor de la UBA, que analiza todo el tema de los símbolos viales y de por qué algunos se respetan más, por qué algunos se respetan menos, por qué son esos los símbolos viales y no son otros. Muy interesante. Bueno, y después los patológicos, como dije, son hechos inusuales y que muchas veces se deben a que las instituciones no logran canalizar los conflictos, entonces estallan. Ejemplo típico de Argentina, 2001. Bueno, vamos a, a lo último ya, ¿no? De Durkheim, escribe, como mencioné, las formas elementales de la vida religiosa, y Durkheim lo que hace, proceso metodológico, después, como mencioné, le critica a Vance Pritchard, es ir y buscar la religión más primitiva y en base a eso analizar en comparación a otras religiones. Primero, ahí hay, obviamente, eso lo mencionaba Evans Pritchard no se los voy a dar para que leamos, me parece ya es demasiado, pero sí me parece interesante ver cómo discuten entre sí. También acá hay discusiones con Freud y con Marx, pero bueno, Van Pritchard le critica metodológicamente el hecho de ir a buscar, o sea, primero que es problemático identificar algo como lo más primitivo, pero segundo que, como Durkheim toma el caso del totemismo australiano, Evan Pritchard correctamente le critica, hay muchas religiones totémicas en Australia, no podés englobarlas a todas en una. Pero bueno, dicho esto, a lo que, punto en donde coinciden, la religión es un hecho social. ¿Por qué es importante esto? Algo que quizás puede parecer un poquito más obvio ahora. Eh, Porque se venía discutiendo, y acá de nuevo entra la discusión con Freud, por ejemplo, de que es una cuestión psicológica la religión. Eh, por lo tanto, si es una cuestión psicológica, es una cuestión individual. Todavía en ese momento, supongo que lo habrán visto en psicología o capaz lo van a ver, no sé, no estaba la noción de psicología social. Eh, Bueno, después otra cosa que va a decir Durkheim en torno a la religión es que ordena la sociedad, aporta cohesión social, eh, es una de las instituciones canalizadoras de conflicto. De hecho, por ejemplo, retomo el ejemplo de 2001. La Iglesia tuvo un rol importantísimo en la contención del conflicto durante todos los años 90. O sea, que después del conflicto también llegó a un punto donde ya era imposible frenarlo.
pero el hecho de los comedores, por ejemplo, en las parroquias, contuvo mucho el conflicto social en los 90. Y bueno, a día de hoy también es una cuestión de- a día de hoy también contiene conflictos sociales eh, el tema de los comedores, ¿no? Más allá de, vale la pena aclarar, esto va más allá de cuál sea la intención. Durkheim no dice que la iglesia tiene la intención, mejor dicho, la religión tiene la intención de, que es por ejemplo lo que diría Marx. Marx dice que la religión, bueno, primero que es el opio de los pueblos, que tiene la intención de contener los conflictos sociales. ¿Por qué? Porque es un epifenómeno de la superestructura social de la clase dominante, que, bueno, en este caso sería la burguesía capitalista. Durkheim dice, no, no es un epifenómeno, contiene emocionalmente a los individuos, pero es un hecho social, no un epifenómeno. Y con Freud discute, no se trata de una ilusión. La religión no es una cuestión de una ilusión psicológica del individuo, es un hecho social, es algo que se da de forma, de nuevo, exterior al individuo, colectiva y coercitiva también, se impone en la educación primaria. Eh, Aparte de otra cosa que dice Durkheim es, si la religión fuera, esto lo dice tanto para Marx como para Freud, si la religión fuera una ilusión, no se hubiese podido sostener tanto tiempo, y si la religión fuera un epifenómeno en la superestructura de la clase dominante, porque es previa a las sociedades de clase. Bueno, después otra cosa que va a mencionar Durkheim es que la religión tiene una división tajante entre lo sagrado y lo profano, eh, que acá Evans Pritchard le va a discutir que no es tan así, no hay una división tan tajante. Primero, lo sagrado es aquello a lo cual se le aplica una prohibición, lo profano para Durkheim es aquellos a quienes se le aplican las prohibiciones. Ejemplo, yo soy católico, el primer ejemplo que se me viene en la cabeza es viernes de cuaresma no se come carne. Entonces ahí la carne actúa como una representación de lo sagrado. Es un símbolo, en definitiva. Y lo profano somos nosotros, los católicos, los creyentes, que no podemos comer carne en los viernes de cuaresma. Ahora, ¿qué diría Evans Pritchard en torno a ese ejemplo? Que el resto de los días se puede comer carne. O sea, un jueves de cuaresma se puede comer carne. Entonces que ahí no hay una división tan tajante. O sea, la carne actúa como una representación simbólica de lo sagrado determinados días, pero no todo el año, por ejemplo, no toda la vida. Entonces, no puede haber una división tan tajante entre sagrado y profano si un mismo elemento durante unos días es un símbolo sagrado y, y durante otros puede ser consumido perfectamente por aquellos que son profanos. O sea, puede profanarse, digamos. Bueno, y después, discutiendo un poquito con Malinowski, que es otro antropólogo, que iguala magia y religión, iguala el pensamiento mágico a la religión, Durkheim va a decir, no, la magia tiene fieles, la religión tiene, perdón, lo dije al revés, la magia tiene clientes, la religión tiene fieles. Hay una cuestión de creencia más allá de un vínculo eh, de beneficio personal inmediato, ya sea tanto del cliente como del mago. Bueno, hasta acá vamos con Durkheim por hoy. La clase que viene, la idea sería ver Weber, otro de el último de los padres fundadores de la sociología, y ya ir cerrando la unidad 2. Me gustaría para la clase que viene que puedan pensar
algún hecho social y analizar esto, si es morfológico, si es institucional, si es una corriente de opinión, y si es normal o patológico, por ejemplo. Ya tienen algunos ejemplos, tienen el ejemplo del deporte, tienen el ejemplo de la religión, de la escuela. Bueno, me gustaría que intenten pensar otro hecho social más. Hay miles. Y bueno, dicho esto, de nuevo, reitero, cualquier eh, pregunta, por favor, háganmela. Ya tienen un montón de vías de comunicación, tienen el Classroom, tienen el email, tienen el WhatsApp, así que por donde sea, pregúntenme y yo con mucho gusto les voy a responder. Bueno, nos vemos el miércoles que viene.